tal amigos? Amigos, bienvenidos a una nueva edición de El Rincón de Jorge Abasolo. Esto ya parece homenaje a mi vanidad, pero hoy van a salir. Nuestro amigo Claudio Rojas va a poner los Jorge Abasolo @gmail. Creo que ese es el espacio, pero ahí ustedes lo anotan en los créditos y después Jorge Aybar 13. ¿Ah? Eh, la carta que recibimos de Sierra Gorda, mira, Sierra Gorda tengo entendido que está cerquita de San Fernando, perdón, de Antofagasta. Sí, la vamos a leer en una próxima oportunidad, porque no es muy conocida, pero, pero desconocida absolutamente tampoco, y habla de una gran realidad que yo creo que todo chileno de bien eh, le va a llegar. Se llama ¿Por qué se fue el sentido común? Maravillosa carta, la vamos a leer en el próximo capítulo. Partimos con algo de la Iglesia Católica. Fíjense que el primer Papa español eh, asumió un 19 de abril de 1455, razones por las cuales ese día era apoteósico, un día de algarabía para todos los españoles. Ahora, ese día el cardenal, que se llamaba hasta ese momento Alonso de Borja, fue elegido papa con el nombre de Calixto III. Calixto III, el primer español que aposentó sus reales o en el solio pontificio. Y no anduvo de mal, ¿eh? Nada de mal, no fue un egregio papa, yo diría que estuvo en la medianía, ¿eh? Fue bastante discreto. Pero ¿qué pasó con este papa? Esa es la pregunta del millón. Bueno, indagando, investigando, cuando este papa, el primer papa español, llevaba un año en el trono, los astrónomos corrieron a advertirle, le pusieron en advertencia, que en la bóveda celeste había un cometa grande, de aspecto así horripilante, ¿no? Que rechazaba mirarlo, eh, y con una cola de color amarillo, ¿eh? Eh, y el Papa intrigado se intrigó de esto y muy sorprendido decidió tomar decisiones. Era un fenómeno físico, pensemos que la ciencia ni siquiera estaba en pañales en aquellos tiempos. Entonces, muy intrigado, Calixto III, que fue el nombre que adoptó este papa, Calixto III, tomó una serie de medidas porque la aparición de este cometa lo adjudicó a la ira de Dios del comportamiento que tenían los habitantes de Constantinopla. Hoy puede mover un poquito de risa, pero piensen ustedes que la ciencia en esos años ni siquiera era incipiente. Y entonces el Papa tomó una serie de medidas rápidas. La primera, excomulgar al planeta. Yo tengo una duda y a nuestros telespectadores se las transmito. No sé si hay otro no ser humano que haya sido excomulgado por un papa. ¿No? No sé si algún animal o un hombre que fue católico se comportó demasiadamente mal o demasiado mal. La verdad es que no lo sé, pero el hecho me llamó la atención porque quería compartirlo con ustedes. Esto de excomulgar al planeta me parece hoy día una cosa de niños, una actitud más bien adolescente. Bueno, con eso hemos querido. Hay otro dato, sí, dato curioso de papas que estuve investigando porque el entrevistado de hoy es un tremendo teólogo y filósofo y abogado además. Quiere decir que la Iglesia Católica eh, había un señor que se llamaba León XIII. Y León XIII
llegó a ser papa en el año 963. Como era inclinado a los afanes hedonísticos, le gustaba la concupiscencia, hablamos en términos bien chilenos vernaculares, era caliente, su majestad, fíjese, murió de un ataque al corazón mientras cometía adulterio. ¿Cuál sería la actitud que tomó la Iglesia en ese tiempo? Bueno, preguntárselo a un historiador, sí. Bueno, hacemos una breve pausa y nos vamos con el entrevistado de fondo que tenemos hoy, que realmente es un lujo tenerlo acá en este programa. El ser humano no está preparado para ser feliz. Está preparado para trabajar, dormir, comer, soñar, pero no para lo esencial de su existencia. ¿Cuál es el propósito real de la existencia del ser humano? ¿Es igual que el resto de las especies? ¿Qué significa la frase pienso luego existo? ¿Cómo salir de la caverna de Platón? ¿Cómo lograr conciencia, autoconocimiento, serenar la mente? Todos estos temas los abordaremos en el Diplomado de Inteligencia Espiritual que iniciamos el 27 de marzo a través de la plataforma Zoom en horario de 20 a 21 horas Chile. Y para mayor información e inscripción te puedes contactar al WhatsApp 569-447-01216. Este diplomado está respaldado y auspiciado por Punto Ultra, que es Escuela Autónoma de Terapia Integral, por Gestión Didáctica, que es una OTEC, y por el proyecto Universidad de la Alegría. Infórmate y crece con nosotros. Y ya estamos en la galería comercial de nuestro programa para contarles algo muy cierto, ¿eh? La confianza no se pide, se gana. Qué cierto es. ¿Y cómo se gana? Con una trayectoria prístina, con una trayectoria noble, alcanzando logros sin pegarle codazos a nadie. Por eso, Constructora Héctor Vega Limitada cuenta con un muy bien ganado prestigio en la octava región y en el país. Fabricación de proyectos de ingeniería, obras civiles, además ofrece construcción y reparación de edificios a cargo de profesionales de excelencia. Yo soy amigo del dueño, del propietario de esta construcción, perdí la cuenta de cuántas viviendas sociales ha construido, pero le voy a pedir el dato. Además que esta empresa siempre está ligada a la sociedad y a aquellos sectores más vulnerables, siempre está regalando algo, ya sea un consultorio, pero qué bello es cuando una empresa no solamente se dedica a ganar plata y darle trabajo a sus obreros, sus trabajadores, sino que va un poco más allá. Por eso lo queremos rescatar, Constructora Héctor Vega, donde trabajar en equipo es estar dispuesto a eliminar fronteras y pensar como una sola agrupación llamada empresa. Por eso la recomendamos y nos acompaña gentilmente en cada capítulo de El Rincón de Jorge Abasolo. Cuentos de Historia es un conjunto de relatos que recuerda a héroes y forjadores de Chile. Desde la Araucanía al Valle del Mantaro en Perú. Plasmando el tributo a civiles comunes y corrientes que el paso del tiempo no ha podido borrar. Cuentos de Historias es un libro basado en hechos reales. Escrito por Ricardo Reyes y Nostroza. Cuentos Historia, cómpralo en www.cuentoshistoria.cl. Y regresamos al segundo módulo o a la segunda parte de nuestro programa. Ya lo habíamos anunciado. Es ni más ni menos que don Hugo Cepeda Coll, hijo de don Hugo Cepeda Barrios, a quien tuve la oportunidad de entrevistar. Fue presidente del Senado, gran figura del Partido Liberal. ¿Qué decir de don Hugo Cepeda Coll que ya no se conozca? Porque usted lo ha visto en televisión, lo ha escuchado en radio, lo ha visto en diario. Yo diría que es un demonólogo, pero en el sentido
positivo de la palabra, que ha escrutado muy bien la Biblia y otros libros para dar una opinión ferviente y contundente respecto del mal, porque si existe el bien, es evidente que existe el mal. Bueno, don Hugo, aquí tengo la biografía oficial. Es padre de Cristóbal, hijo de Hugo Cepeda Barrios, ya lo dije, nieto de Gonzalo Cepeda Barri, bisnieto de Antonio Cepeda Álvarez y tataranieto de José Cepeda Zuleta. O sea, son 5 generaciones de abogados. ¿Y qué puedo decir yo? Que se lo planteé a su señora Sofía. Si usted, señora Sofía, lo pudiera describir en una sola palabra, y él me dijo conversador. Y yo lo he comprobado es de aquellas personas que da gusto que converse mucho, como Miguel de Unamuno, porque uno aprende mucho con él. No habla nunca sandeces, don Hugo Cepeda. Lo que no quita que no tenga sentido del humor. Vamos con la primera pregunta, don Hugo, y permítame saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Y para mí igual, saludarlo a usted, don Jorge, a don Claudio Felipe, y también a quienes nos están escuchando en este instante, o viendo en este instante. Bueno, paradojalmente yo les voy a decir que don Hugo Cepeda Coll no siempre fue un hombre de fe. A veces la fe llega temprano, llega tarde. Según los budistas llegan las cosas cuando tienen que llegar. ¿Ah? Y él se planteaba la vida desde la duda. Y aquí permítame una digresión, don Hugo. Durante muchos años, la duda fue considerado un pecado por la iglesia, aunque usted no lo crea. Y ese es un pecado de la iglesia, porque toda persona inquieta se informa, se forma desde la duda. Y usted fue un hombre que no tenía fe. No, no es que no tuviese fe. Yo cuando niño chico tenía mucha fe, bastante fe. En realidad, pero esta fe no es que sea estimado que se haya ofendido y todo, sino que tenía una fe crítica y sobre todo que como tengo ese sentido, me reía, por ejemplo, de muchas cosas de la iglesia, lo que está muy mal, y estoy arrepentido, por supuesto. Contaba, por ejemplo, interpretaba la Biblia, las partes difíciles de la Biblia. ¿Ah? Puedo poner algunos ejemplos, por ejemplo, un día en clase, y dijeron a unas compañeras, me recuerdo en la escuela de Derecho, que todavía era muy remilgada, y empiezo a hablar, la Biblia siempre, el lenguaje. Sí, pero el lenguaje, dije yo, a veces es bastante crudo. ¿Cómo que hace el crudo el lenguaje? Claro. Pero si el libro de Dios, es el libro de Dios, pero el lenguaje es el lenguaje en que se hablaba. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Dije, en una ocasión cuando venía Jacob con sus 2 mujeres, Lía y Raquel, para llegar a Palestina, los filisteos los detuvieron y los hicieron bajar para revisarlos, bajar del camello. Y cuando llegaron a Raquel dijo, no, yo no me bajo. ¿Y por qué no te bajas? Porque estoy con las reglas. Vean usted, un lenguaje que en ese momento, en la época que yo vivía, era una difícil que no se decía se estaba con el periodo. ¿Se recuerdan usted? Ese tipo de cosas me reía, y me reía de varias cosas más. Después, posteriormente, ya un poco más maduro, tenía muchas críticas respecto a la construcción de la iglesia, eso es verdad. Pero posteriormente ya me fui ablandando y sobre todo que fui comprendiendo cosas cuando estudié, estando en la escuela de Derecho, más a fondo por el punto de vista jurídico, las doctrinas de Santo Tomás de Aquino. Empecé a simpatizar con Santo Tomás, a leerlo más, y vi que era interesante, pero yo necesitaba alguna guía para ver cómo llegar a Santo Tomás de Aquino, más y también a fe. Y cayó en mis manos un libro escrito por una persona que era la vida de la famosa filósofa alemana Edith Stein, que como nosotros sabemos era discípula de Husserl, había sido fenomenóloga como Husserl, y desde el punto de vista de la fenomenología, ella incluso era judía, se fue acercando al cristianismo, se hizo católica,
y se hizo monja. Y nosotros sabemos que murió en el año 1942 en el campo de concentración de Auschwitz. Por el hecho de ser judía, aunque era confesa católica. Y ella escribió varias cosas. Y precisamente desde la fenomenología llegó a la teología y profundizó la teología en Santo Tomás. Y eso me abrió a mí un gran horizonte. Paralelamente, don Jorge, junto con esto, había también, yo asistí durante varios meses a un cursillo que en la casa del historiador don Jaime Izaguirre, que usted debe haberlo conocido, que vivía en la calle Seminario 40, aquí en Santiago, al profesor que fue ministro de Estado varias veces, don Julio Filippi. Izquierdo. Don Julio Filippi Izquierdo, que era un hombre que muy estudioso y que nos daba algunas charlas sobre angelología, pero fundamentalmente orientada la charla al demonio, a la demonología. Y ahí aprendí mucho más y me di cuenta de que esto del demonio había que tomarlo en serio, no tomarlo como muchas veces lo hacemos nosotros, al cachudo, como simpático, con el manto de reírse un poco. No, era una cosa seria. Y ahí entonces empecé a profundizar esto y me di cuenta de la acción diabólica y cómo precisamente cuál era la omnipotencia de Dios. Y empecé a descubrir más campos. Y así ocurrieron hechos, por ejemplo, que el señor Filippi terminó su charla, me recuerdo yo, el 16 de septiembre del año 1968. Y al día siguiente el dueño de la casa, que era don Jaime Izaguirre, murió en un accidente automovilístico en Linares. Muchas veces le pregunté al señor Filippi y yo algo que me dijera eso y nunca me contestó. Y ahí entonces cuando fui a estudiar a Roma, siendo ya Estoy viendo, perdón, estudiante, estoy leyendo la memoria de Julio Felipe Izquierdo. claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo después dije, bueno, me retiré de la política, ya terminó mi vida política, pasó como un año, dije, señor, yo no puedo seguir aquí, hay que tomar una decisión a fondo. Y llego, entonces digo yo, aquí hay que hacerse sacerdote. O se toma, hace todo nada. Y entré a la orden dominicana y estudié en Argentina y después en Roma. Y aquí viene un hecho en Roma importante, que fue importante para mí. Se estrenó en Roma a finales del año 1973 la película El Exorcista. Sí, pues. Linda Blair, la más célebre de Y todas. la pasaron bien mal los protagonistas de la película. Exactamente. Usted sabe que dos cameramen murieron antes que se terminara la filmación. Otra persona más, la niña Blair, se transformó, no pudo seguir actuando. Su madre también terminó su carrera. En el fondo, la película misma a mí me llegó muy adentro, sobre todo que observé muchas cosas que muchos años más tarde comprobé que podían ser verdaderas. Una digresión. A propósito de esa película, El Exorcista, que todos recordamos, que la encuentro un poco exagerada, pero tuvo el mérito de poner el tema en primer plano. A lo que quiero llevarlo, don Hugo, es una experiencia maravillosa que usted me la contó en su casa, porque tengo el libro Cosas de Política, que después hablar de eso, porque es otro tema más festivo y muy interesante. Pero estando en Roma, usted tuvo una experiencia parecida, un caso de investigación para ver si se realiza o no un exorcismo, porque no es llegar ya a hacer exorcismo, hay que ver qué gravedad tiene, cuánto demonio hay dentro de esa persona para proceder a un exorcismo. Y eso fue En maravilloso. un segundo le termino lo que... Terminada la película, salimos del cine tipo 9 de la noche y estaba lloviendo torrencialmente en Roma con una tempestad eléctrica enorme. Y los rayos iban de un lado para otro. Y de repente cayó un rayo sobre el pararrayo de la iglesia de Santa María del Popolo, que estaba frente al cine en que nos estábamos. Y se iluminó como cuando los trolebús
hacían esas conexiones, esos rayos enormes. Y la gente creyó que 60.000 satarazas que en Roma la gente se arrodillaba, que salían del cine y todo. A mí no me impresionó eso, pero como dice usted muy bien, muchos años después, para precisar más, tiene que hacer entre el año 1980 o 1981. ¿Por qué le voy a señalar la fecha? Porque con la persona que yo visitaba, en una localidad que se llama L'Aquila, que está a unos 40 kilómetros de Roma, su obispo había sido nuncio apostólico en Chile, Monseñor Martini, a quien yo Amigos, conocí, a quien yo conocí. Esto lo digo siempre para que vea, para poder ubicarlo en el tiempo. sí. Y a veces yo acompañaba a un padre de la universidad en que estudiaba yo, aquí iba a dar una clase, lo acompañaba, y mientras él hacía la clase yo hablaba con el nuncio, con el arzobispo. Y un día me dice el obispo, mire, ¿qué le parece? Quiero que se esté aquí a almorzar y yo después lo mando a dejar a Roma, porque quiero averiguar algo que se está investigando, la posibilidad o la eventualidad de una posesión diabólica determinada. Lo acompañé, por supuesto. A él dije yo, esto va a servir, pero va a servir precisamente para ver qué cosa es la enseñanza que yo tenía. Y efectivamente lo acompañé. Y entramos a una casa, ya estábamos en el mes de junio, por lo tanto hacía calor. Pero cuando entramos a la casa, sobre todo a la pieza donde estaba esta persona posesa, noté algo que aparece en la película también. Ambiente frío, denso, como que se podía cortar con una hoja de afeitar, viscoso, desagradable. Entramos y nos quedamos, pero al lado de la puerta. Y al fondo estaba una niñita de más o menos 14 años, que era una niña campesina, de talla, solamente hablaba italiano, nada más. Al lado estaba su madre y dos tipos maceteados por si acaso que de día, cualquier cosa para sujetarla. Y un poco más allá estaba un sacerdote que era el que estaba haciendo la investigación teológica para determinar si había o no posesión para hacer un exorcismo. Porque la Iglesia Perdón, que habían Católica, dos guardaespaldas sí, para o cuidar tipo que macizo. tipo macizo por si ella agredía algo. No ocurrió nada. Pero, ¿qué pasa? La Iglesia Católica nunca ordena o permite un exorcismo si previamente no se hacen investigaciones. Primero que nada, escuchar a la ciencia médica, porque puede haber un condicionamiento de carácter psicológico y la gente cree que es una posesión. Mm. Además, también hay que ver una serie de cosas, pero cuando la ciencia médica no puede dar respuesta y bueno, no podemos tener un diagnóstico determinado, o el diagnóstico es poco claro, entonces la Iglesia ordena una segunda investigación de carácter teológico que hace un sacerdote, antes de hacer un exorcismo. Y en esa etapa estaba el sacerdote que estaba con ella, leyendo precisamente un libro de oraciones. Nosotros entramos, la niña estaba sentada, miraba para un lado, para otro lado, totalmente no decía absolutamente nada. Y como los 2 o 3 minutos estando nosotros presentes, la niña comenzó a hablar y empezó a decir y de repente dice en griego, enfo, panta, emartón. Lo repute 2 veces, enfo, panta, emartón. Luego lo dice en latín, incomne pecadero. Luego Lo dijo en latín. después en latín, primero en griego, después en Siendo latín. una mujer de pocos conocimientos. O sea, primero fue pantalla martón en griego 2 veces y enseguida en latín, incone pecaderum, luego en italiano y en castellano, porque en él todos pecaron. Usted, una persona le pregunta, bueno, ¿y cómo? Para partir. ¿Y dónde? En hebreo no dijo nada, y en arameo tampoco. No, porque esa epístola estaba escrita en griego. Mire el detalle. Segundo, la niña, por supuesto, que no sabía ninguna de estas lenguas.
¿Cómo la iba a saber? Después que dijo eso, comenzó a hacer algún análisis de algunos acápites de la Biblia. Comenzó con el Génesis y con la creación del hombre y de la mujer. Y conforme empezó a actuar con una cierta chuecura, deformando intenciones. Y hablaba, cuando se refería al diablo, decía él, no decía ni serpiente ni nada, él decía. Entonces, el hombre y la mujer están unidos a Dios por la gracia. Tenían libertad, pero una libertad ordenada a la voluntad divina, porque eran amigos de Dios. Estaban desnudos, lo que eso significaba que sus pasiones estaban correctamente y estrictamente, porque era marido y mujer por lo demás. Y entonces comenzó el diablo, en forma de la serpiente, con lo primero que hay, una insidia. Yo voy a decirlo en lenguaje nuestro aquí. Le dice, mire, le dicen, es verdad que Dios les prohibió a ustedes comer de la fruta de todos los árboles de aquí del paraíso. Y la mujer contesta, no, le dijo. Solamente nos prohibió comer de la fruta de tal árbol, el árbol de la ciencia y el mal, y el orden moral, porque dijo que si comíamos moriría. Que era la ciencia del bien y el mal, la moral, que se estructura por base a la libertad. De tal manera que él le dijo, y ella le dijo, no, le dijo el diablo, no vais a morir, vais a ser como él, vais a ser como dioses. Y él no quiere competidores, como dioses, en el sentido de que tendría una libertad propia sin estar sujeta a la voluntad de Dios. Sí. Y en eso consistió Hay el una... Y aquí viene una cosa curiosa. Comen e inmediatamente vienen los dos órdenes, se notan que están desnudos, se hace unos tapabarros y viene una cosa bien interesante. Come primero a la mujer y le da de comer a su marido. Primera vez que se usa la palabra marido en la Biblia. Y ahí hay una cosa muy curiosa, y usted me podrá preguntar, ¿por qué comió primero la mujer y él comió primero el hombre? ¿No cree usted? Sobre todo una sociedad como la antigua. No, porque si hubiese comido primero el hombre, en sociedades machistas, como en aquella época, no habría quedado manifestada la libertad de la mujer, porque habríamos dicho, no, la pobre ha tenido que seguir lo que el marido le dijo. Y el hecho que ella comía primero es que fue libre en optar precisamente por la situación de querer ser dioses. Y ambos entonces comen. Bueno, a la tarde Dios salió, porque en esta parte de la Biblia es muy alegórica, a pasearse por el paraíso, a la sombra de los árboles, y vio que no estaba Adán. Y le dice, te he buscado, te has escondido. ¿Por qué te has escondido? Y él le dijo, Señor, estaba desnudo y tuve miedo de encontrarme contigo. Y Dios le contestó, bueno, ¿y quién te dijo que era malo estar desnudo? ¿Es que acaso comiste del fruto que te prohibí? ¿Qué contestó el señor Adán? Con una chocura. Bueno, pues la mujer que tú me diste, pues, esa me dio de comer y comí. Aquí hay una cosa muy curiosa, cuando colectivamente se comete una acción mala, se han fijado ustedes que los cómplices se echan la culpa uno a otro. Y lo importante, cuando se hace una acción mala a un amigo, uno se esconde, no quiere enfrentarlo. Si yo le hago una trastada a un amigo y lo encuentro al día siguiente en la calle, ¿ah? Trato de eludirlo. ¿Y por qué no me saluda? Ah, no, que está mirando los precios en este escaparate. Usted, en el fondo, esta psicología del pecado viene de las primeras páginas de la Biblia. Sí, Y pero después perdón. Digo, aquí, y aquí viene precisamente después Perdón.
ya que se constituye el diablo en nuestros enemigos principales. Dígame, no. Pero todavía no. Bueno, la niña es nuestro enemigo. Por envidia el diablo entre la muerte del mundo. Porque qué envidia tendría teniendo el diablo a nosotros, siendo unos pobres diablos. Para el sentido figurado de hoy. Bueno, por Sí. lo siguiente. Esto es muy importante. Dios Pero, ¿saben, Hugo? les reveló a los ángeles. Todos los ángeles Sí. fueron quedados buenos. No me voy a hacer. Yo sabía que se iba a hacer corta esta entrevista, pero lo quiero comprometer para más adelante, porque Sí, dos ya voy cosas. a terminar muy breve. Hay un momento en que la niña se levanta Sí, y pero que usted, no solo usted, pasa los brazos por debajo si es que había alguna, sí, no pasó. sé, un Uno de los caballeros truco. pasó por abajo. Pasó. Y hay un Y, momento, no sé si no, usted le pero hace eso una fue antes pregunta que y le hubo un dice, problema. si hasta los Siguió hablando burros la niña, profetizan. hablando sobre la Biblia en las cuatro, en varias lenguas. Hablaba y precisaba, todo tergiversado. Y como el diablo se transformó por su envidia en principal enemigo, porque Dios les dijo que el Hijo de Dios se iba a hacer hombre y no ángel. Así que además está la envidia de por medio, siendo la naturaleza humana inferior a la angélica. Y aquí fallaron y se rebelaron en contra de Dios un conjunto de ángeles, muchísimos, miríades de ellos, encabezados por Satanás. Aquí viene, en este suicidio, la reunión. El sacerdote seguía rezando ahí. Y de repente seguía tergiversando la Biblia, diciendo esto, diciendo lo otro. De repente pasó un detallito chico. Cometí yo un error. Algo dijo en latín. Y yo no entendí. Porque el latín mío es un latín de rabal napolitano del siglo XIII, el eclesiástico. El latín clásico, si me hablan, yo no entiendo. Y llegó y me lo aclaró en castellano, lo que quise decir fue tal cosa. Y de repente el sacerdote dice, leyendo, porque los profetas son los voceros de Dios. Dios habla por los profetas, hombres escogidos de Dios. Y ahí como esta niña, habla por primera vez el día de una forma sarcástica, muy desagradable. Unas muecas. Ay, ay, ay. Hombres de Dios, elegidos por Dios para transmitir sus mensajes, los profetas, que hasta los burros profetizan. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una cápita de la Biblia que se llama el caso de la burra de Balaam. ¿Cómo podía una niña saber eso? Esa niña pues, era imposible. Tanto que los sacerdotes que estaban ahí sabían, pero las demás personas, no entendían ni qué caso de la burra de Balaam. Que fue decir, y mucha gente actualmente no tiene idea quién es cuál es la burra de Balaam. Y siguió entonces viendo, y ahí de repente, ahí cometí un error yo grave. Le digo, dinos quién eres. Y me contestó en castellano, ¿y a ti qué te importa quién soy? Una burla. Y eso se ve en la película. Nunca hay que preguntar al demonio o a los demonios que están a destiempo. Solamente en el momento en que ya se hace el exorcismo exacto, se puede preguntar. Y no en una preparación como estábamos nosotros. Y entonces, al rato terminó la niña, se queda callada y empezó a subir por la pared, como una oruga. Sí. Los pone en blanco, en cruz. Estaría más o menos como un minuto y medio, sin decir una sola palabra. Y uno de los ciudadanos que estaba ahí, de esos que pasó la mano y comprobó que la punta de los pies de la niña estaba más o menos a una cuarta sobre la cabecera de la cama.
en que estaba anteriormente. Y después de un minuto, más o menos un minuto y medio, lentamente bajó a la cama, se tendió y se puso a dormir. Yo le dije, monseñor, cuando ocurrió el incidente, el asunto relativo de la burra de Balán, ahí le dije yo al arzobispo, yo creo que hay argumentos suficientes por el exorcismo ya. Entonces llegó, se acercó el sacerdote y está y dice, no, hijo, todavía no, hay que tener alguna otra prueba. Y ahí vino esa prueba de subirse por las paredes. Bien. Después Pero, supe yo que perdón, con Lugo, dos esta niña sesiones, sanó al dos, poco tiempo, sanó. dos sesiones que tuve que hacer, más o menos con un intervalo de 15 días, y sanó. Y esto totalmente normal. Pero vea usted, claro, que esto que le estoy comentando, al igual que la película, son casos muy extraordinarios. Generalmente las cosas son más ambiguas, no son tan claras, no son tan claras. Muchas veces yo investigaba algunos casos. Generalmente yo a resultado negativo. Y una vez un médico distinguido del Hospital Psiquiátrico de Santiago me dijo, mire, me dijo, no, yo tengo dudas, me dijo, aquí hay algo raro. ¿Por qué? Se fijó usted en dos cosas. Yo me fijé, primero, se fijó usted que no había ningún santo alrededor, no ninguna estampita. A ver, y se fija, te ve, hay un gato que está al lado. Sencillo, dije yo. Sabe que yo usaba de muy joven bastón, espanté con el bastón del gato. Y esta persona se enfureció. Y volvió el gato y casi me agredió a mí, furioso. Entonces el médico dijo, mire, yo creo que hay que llamar a un exorcista. Y después resultó que había una persona, y el que estaba equivocado era yo. Yo generalmente me equivoco, la visto, porque es muy difícil, o sea, muy difícil que hay. Uno se confunde muchas veces con esto. Así que estas son algunas de las experiencias que he tenido, que no Sí, han sido don muchas. Hugo, don Hugo, en homenaje al tiempo, porque lo quiero comprometer para una futura entrevista sobre este tema, surgen muchísimas interrogantes. Pero quiero terminar con esto. A su juicio, ¿cuáles serían las mejores fórmulas o las más eficaces para contrarrestar la fuerza del demonio, la fuerza del mal? Jesús recomendaba la oración y el ayuno. ¿Usted cree que bastan? Usted ha dicho una santa verdad. Para empezar, los demonios pueden actuar de muchas maneras con nosotros. La posesión es lo extremo. Lo que normalmente actúan es tentándonos, o interviniendo en nuestros sentidos, por ejemplo, el oído, la vista, hacernos ver visiones, o sentidos internos, por ejemplo, la imaginación. O actuando a veces golpeando, con el caso del Padre Pío. Te he oído hablar del famoso Padre Pío. El Padre Pío lo atacaban permanentemente los demonios y lo golpeaban. Entonces, eso es lo que generalmente hay que hacer. Lo que sí es importante saber quién es un demonio. El demonio es un ángel creado bueno Como decía un amigo mío, el demonio es simpático. puede ser simpático cuando le conviene. Y ahí hay varias cosas misteriosas. Se mete en el misterio del mal. Ahora, el mal no es lo mismo que el demonio. El demonio es un ángel malo. Frustrado, revelado. Revelado, exactamente. Pero no es el mal. Es un ángel malo. El mal no anda solo volando por el aire. Siempre hay que encarnarlo en algún ser que es malo. Puede ser un hombre malo también. Bueno, el más malo de todo es el demonio. Y aquí viene por qué. El ángel, al revelarse frente a Dios, al querer precisamente, que es igual la soberbia,
de ser igual a Dios. La envidia que se iba a encarnar el Hijo de Dios en un ser humano, en la naturaleza humana. El odio, por lo tanto, a la Virgen, que gracias a ella el Señor asumió la naturaleza humana. Y entonces toda esta situación hace entonces que se condene. Y aquí viene lo siguiente. El demonio sigue siendo ángel desde el punto de vista natural, con todo el poder que tiene un ángel. Que es un poder inmenso que tiene un ángel. Si un ángel se nos aparece, nosotros tal cual nos moriríamos. El demonio igual. Pero ¿qué ocurre? Qué pena que Que nos si quede suelta poco a Dios, tiempo, don Hugo, pero para lo quiero rápidamente, si suelta a un ángel, comprometer para una próxima oportunidad, porque hay una cosa que pocos saben, no sé si fue en el desierto, en que el diablo conversa con Jesús. por supuesto, pretendió tentarlo. Pretendió tentarlo, fíjense, porque el diablo no sabía bien que era el Mesías. Entonces quiso más o menos sospechar y lo tentó. Y él, por supuesto, que le contestó de manera ambigua. Y finalmente, cuando le dijo, póstrate y adórame y te dé todos los reinos del mundo, él le dijo, va de reto, Satanás. Retírate, Satanás. A nosotros por eso es que nos tienta, que normalmente lo llama. Y aquí viene por qué. El poder, usted sabe que el demonio es enorme, como ángel. Si Dios le permitiera al demonio hacer lo que quiera, puede destruir la ciudad de Santiago en 25 minutos, pues, y en menos tal vez. Es el poder que tiene. Pero siempre Dios lo va atacando. Pero a veces Dios permite que actúe. Porque muchas veces del mal se sacan bien. Y muchas veces, por ejemplo, hay gente que en el fondo se da cuenta que vencer el mal, nosotros penetrando en el misterio, orando fundamentalmente, rezando a la Virgen, la nueva Eva que le aplastó la cabeza, que así lo dice la Biblia, aplastó la cabeza. Enseguida el arcángel San Miguel, que fue el jefe de las huestes de los ángeles buenos que sepultaron a los demás, a los demonios y espíritus malignos que recorre el mundo para perder las almas. Todo esto, en el fondo, hay esta rebelión permanente. Y al perder entonces la gracia, perdieron la luz, el resplandor de ángel. Los demonios no lo tienen. Por eso, ¿qué es lo que hacen los demonios, especialmente el diablo? Tratan de crear artificialmente un remedio de luz por la nostalgia que tiene. Por eso, fijar usted, ¿ha oído hablar usted Antares de la Luz? Don Claudio se acuerda. Sí, pues la secta. Antares de la Luz, la secta, busca siempre esa nostalgia que tiene de luz y busca siempre alguna manera de confundirnos y siempre con habilidades. Uno actúa hábilmente. Además, otra cosa, es más inteligente que nosotros. Por eso que nunca hay que discutir con él y nunca menos invocarlo. Es terrible. No, White, Aquí quedaron es muchas impacto. preguntas en Mire, el la próxima tintero. reunión que vamos a tenerla, ¿qué le parece a usted? Alrededor del día de San Juan, para el Ah, 24 de perfecto. junio, y hablar. Hay mucho Los tema, pactos que porque está bueno, haciendo. yo he tenido la oportunidad de conversar con usted en su casa y hacerle Usted algunas conversó 2 preguntas horas personales. conmigo, pues. 2 horas conversó usted conmigo, pues. Ah, Usted conversó 2 horas conmigo. claro, y 2 horas que se hacen poco. Muchas gracias, don Hugo. No tiene nada que Más agradecer. adelante conversaremos de Cuando usted se política, lo usted ofrezca. fue diputado, pero estos son los temas que lo convocan y que lo incitan a que lo lleven a la televisión, a los medios, nosotros mismos lo buscamos, porque realmente en estos temas hay De que todas maneras, conversar usted puede con recomendar. personas serias. Usted puede recomendar a algunas personas que busquen en, ¿cómo se llama? En, yo estoy analfabeto, usted sabe, ¿ah? Así que por eso mismo, pero eso que se aprieta. Netflix, no. Sí. El otro, el YouTube. Ah, YouTube. YouTube, que me busquen ahí.
Hay muchos programas míos. Y además también en el Facebook mío, que la gente puede ubicar Hugo Cepeda Col Z. También pueden agregarse, ya los 5.000 amigos, hay como 30.000 personas me gusta, y ahí cada vez que hablo les comunico. Qué bueno. En YouTube también está haciendo competencia. Nosotros también estamos en YouTube. Bueno, muchas gracias, Hugo. Jorge y don Claudio, muchas gracias a ustedes dos. Pues. Tengo el orgullo de cuando debuté en las grandes lides, entrevistando a personajes de primera categoría, entrevisté a su padre en la calle Sotero del Río, ¿puede ser? Claro, donde tenía tu oficina, Sotero del Río, sí. Sotero del Río, que fue ministro de Interior de Jorge Alessandri. De don Jorge Alessandri, exactamente. Que fue masón. Le salvó la vida al padre Asbun. Y en un testimonio maravilloso del padre Asbun, yo le debo la vida a un masón. Mire cómo se concilian estos. No, sí, por tu gran nombre, gran ciudadano, nosotros del Río. Gran ministro. Rector, mi gratitud y mi saludo a su esposa, a su señora esposa, doña Sofía, y voy a ir a tomarme ese cafecito allá a Santiago. Y todo, y saludo respetuoso por quienes me han dado el honor de escucharme. Muchas gracias, don Hugo. Y bien, amigos, llegamos al final de este capítulo en donde siempre vamos a tener cosas anecdóticas de la historia de Chile, además que es mi hobby. Hoy día lo hicimos con la Iglesia Católica y espero que no lo tomen a mal. Lo vamos a seguir haciendo con la ciencia, con la historia. Y hemos tenido un tremendo entrevistado como es don Hugo Cepeda Col. Muchas gracias y hasta pronto.